Estamos de frente a um modelo de um paradigma de sociedade, de vida, que está centrado no mercadoria, no lucro, o individualismo, que tem a ver com a depredação dos recursos do planeta, que tem a ver também com a criação de conflitos e uso de armamentista, frente a um outro paradigma que está orientando essas práticas, que é um paradigma baseado na solidariedade, baseado no trabalho coletivo, baseado no cuidado, na ética do cuidado da vida, e que significa também uma aposta democrática, democratizadora, de construção participativa, que nega o autoritarismo e que vai promovendo uma participação criativa, criadora, coletiva, que tem a ver com essa ética da paz, do cuidado da vida e, pelo tanto, a construção de um ambiente sustentável, porque é o cuidado do nosso planeta, é o cuidado da vida. E se a gente não se incorpora nesse processo, em todas as etapas da vida, definitivamente temos um rumo no futuro muito ruim. E por isso, só destaco que as experiências apresentadas falam de experiências presentes, mas também que estão visando a construção de um outro futuro. Não talvez o futuro predominante hoje, a lógica da matriz cultural predominante hoje, mas um futuro diferente que supõe também a criação de outras lógicas, de outras formas de fazer. Eu acho que seria a primeira ideia geral de reagir diante das apresentações tão ricas que dão para muita conversa, na verdade. Muito obrigado pela apresentação. Obrigada, Oscar. E é interessante como o Oscar traz aqui, não é, este enfoque nas questões do fazer diferente, desta educação que transforma e que está ao serviço do sonho, não é? Daquele mundo que nós queremos, e não de manter a forma de fazer normal, natural, o chamado lá o business as usual, não é? Por isso esta ideia do mundo diferente, baseado nos valores da solidariedade, do trabalho coletivo, do cuidado, desta participação que ensina também a democracia. Obrigada, Oscar, por ter salientado essas questões, e então passo a Alejandra. Alejandra, he invitado a Oscar primero porque él está más lejos, ¿eh? Está hasta 1 de la mañana. Entonces, Sandra, que estás por ahí, gracias. Sí. Y entonces, también a ti te pregunto un poco cómo qué sugestiones, ¿no? Qué sugerencias que te vinieron escuchando estas presentaciones sobre la importancia de integrar estas cuestiones en la educación superior. Bueno, pues saludos para todos. Oscar, un gusto coincidir contigo aquí. Perdón porque yo ni llego al portuñol. Estoy No, sin problema, bueno, entendemos. Pero voy a falar muy despacito, ¿vale? Y voy a hablar un poco desde algo que ha sucedido ayer y que hemos podido compartir con la Salet, que está aquí en Valencia, que es que ha habido unas elecciones a nivel local y regional ayer. Y en Valencia, después de 8 años de gobierno bastante progresista, con tradiciones, pero bastante progresista, ha ganado el Partido Popular, que son nuestros conservadores, y lo peor es que para gobernar tienen que pactar con la extrema derecha, que es el Vox nuestro, ¿no? Yo creo que allí también tenéis movimientos en esta línea. Entonces, mi reflexión de por qué es importante la educación para la ciudadanía global o la educación para la transformación social es que viene directamente de esta realidad. Quiero decir, como decía Oscar, si la educación para la ciudadanía global, para la transformación o como queráis llamarla, plantea un mundo diferente, plantea una pedagogía diferente, unas prácticas diferentes, yo creo que esto es más urgente que nunca, porque lo que estamos viendo ahora en España, en Portugal, en Brasil, no sé, en Estados Unidos, en un montón de lugares del mundo, es que hay una gran movilización de movimientos, no sé cómo llamarlos, autoritarios, antidemocráticos, bueno, podéis poner todos los adjetivos que queráis, ¿no? Y están muy movilizados. O sea, ayer esta gente fue a votar masivamente. Los que no fueron a votar, por muchas razones, fueron las personas más
muchas fuimos a votar, pero algunas no fueron, ¿no? Precisamente las personas más progresistas, más desencantadas con el sistema político, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ¿para qué una educación para la transformación social? Pues para crear ciudadanía que de verdad sea agente de cambio. Como habéis comentado y habéis presentado en vuestras presentaciones, necesitamos gente, actores, ciudadanos, ciudadanas, y la educación es una palanca fundamental. Es que hay que, de alguna manera, hay que hacer frente a estos discursos antidemocráticos, discursos que niegan el cambio climático, cosa que yo creo que tiene que ser directamente abordada en todo el sistema educativo, discursos que no quieren cambiar nuestros modos de consumo, cuando sabemos que nuestros modos de consumo son depredadores, son los que están poniendo en peligro el planeta, ¿no? Y no quieren transformarlo. No sé cómo será en Portugal, pero en España cualquier mención a la necesidad de cambiar nuestros hábitos de consumir comida, de consumir energía, de transformar nuestra movilidad, tienen una reacción bestial por parte de mucha gente. Claro, la educación para la ciudadanía global tiene que hablar de estas cosas y tiene que poner De hecho, algunas experiencias que habéis presentado hablan de estas cosas, pero es que es muy importante este mensaje, ¿no? Y el crear agentes de cambio. A mí otra cuestión que me preocupa mucho es cómo la gente se informa a través de las redes sociales. O sea, la falta de criterio. Cómo asumimos unas informaciones que pueden ser totalmente falsas, pero nos las creemos y actuamos en consecuencia. O sea, ¿cómo podemos en la escuela, en la universidad, crear, de verdad, impulsar gente, una ciudadanía mediática, pero que esté críticamente observando, ¿no?, la información que se le viene y elaborándola y actuando también en consecuencia? Y por último, la otra cuestión que me parece importante y que creo que la educación para la ciudadanía global incorpora es todo el tema de los derechos de las minorías, la cuestión del acoso sexual, de las agresiones sexuales, ¿no? Todas estas cuestiones, ¿no?, que están ahora, pues muchas siendo ya reconocidas e incorporadas en derechos, a estos movimientos antidemocráticos les causan, no sé, un enorme rechazo, porque obviamente se pierden privilegios, se pierden maneras de entender, pues, cómo se sitúa el hombre, la mujer, las minorías, los colectivos LGTB. Y esto también tiene que ser algo que se aborde y que se impulse desde prácticas transformadoras de educación para la ciudadanía global. En resumen, todo lo que estos movimientos antidemocráticos dicen y promueven y rechazan, creo que tiene que ser justo lo que las propuestas de educación para la transformación social impulsen, incorporen, trabajen, movilicen. Porque es que si no, no sé, el panorama es duro, es difícil, ¿no? Y lo estamos viendo en un montón de lugares del mundo. No es una cuestión de española ni portuguesa, es que es una cuestión global. Entonces es importante que esto se aborde. Sí. Perdón Gracias. por la reflexión política, pero Sí, ha pasado no. todo ayer. Gracias, Sandra. A Alejandra está um pouco ainda em choque com os resultados aqui das eleições de ontem, não é? De Espanha, em que, pronto, a direita e toda a extrema-direita vai poder ter acesso ao poder, e isso é um bocadinho assustador, não é? E traz-nos aqui então estas reflexões sobre a questão da intervenção. É importante educar, não é, para a intervenção política, de facto, do mundo, os perigos da necessidade deste discurso de ódio, tudo que passa nas redes sociais, por isso a importância da literacia mediática e esta questão dos direitos das minorias, das dinâmicas de poder, muitas vezes são contestadas, não é? São contestadas por estes movimentos, então. Obrigada, Sandra, obrigada, Óscar. E agora também, partindo para una segunda ronda de reflexiones, hemos visto también entonces muchos ejemplos de cómo introducir estas temáticas dentro de la educación superior y no superior. Y entonces os preguntaba también como gente que tiene mucha experiencia con metodologías prácticas y activas, ¿qué espacios podremos encontrar
qué actores deberemos movilizar para entonces introducir estas cuestiones dentro sí, del sistema. Óscar, ¿vamos por ti? Óscar, no te escuchamos, Óscar, perdona, no tienes el micrófono. Sí, ahora. Bueno, não, bom, eu pensava talvez que agora podia empezar Sandra, mas não importa, vamos continuar esse diálogo. En la próxima, Acho, Sandra acho, empieza, prometo, prometo. acho que aquilo que Sandra assinalou é muito importante em termos de que as condições que temos para criar essa outra compreensão, essa outra a construção de um outro paradigma, outra maneira de conceber a vida, são condições muito difíceis. Acho que em todos os nossos países estão acontecendo essas forças que reagrupam os setores mais conservadores, mais ultradireitistas e mais incluso fascistas, que estão presentes na mentalidade de muitas pessoas. Então, como fazer? Eu acho que o tema é chave para criar não só uma base ético-política diversa, mas também ter uma pedagogia diferente. Eu gostei muito dessa ideia que as três experiências, as escolas transformadoras, a Ecoescola e o Globe, têm apresentado muitas possibilidades de uma estratégias de construção de aprendizagens. Eu quisiera reforçar essa ideia. Não se trata de transferir conhecimentos. Eu acho que não é um conjunto de conteúdos que vão se passar de um lugar a outro, de uma pessoa a outra, mas é esse processo de construção de conhecimentos, de construção de vontades, de construção de capacidades para a transformação. Eu encontrei que uma chave que você tem apresentado hoje é a criatividade, que incentiva a participação para levar em conta as distintas iniciativas que podem se gerar pelas crianças, pelos professores e professoras, pelos estudantes e também pela cidadania, os pais de família, as pessoas, de tal maneira que quebramos essa ideia tradicional de que a aula está em um lugar e a vida, o território está em outro, mas os territórios são aulas, são espaços de aprendizagem e, pelo tanto, temos que ter espaços abertos para que as problemáticas que estamos vivendo sejam aquelas problemáticas que vamos a trabalhar de forma muito diversa, muito criativa, muito motivadora, porque eu acho que se não incentivamos nossa imaginação de um outro jeito de fazer as coisas, não vamos ter a possibilidade de realmente transformar, criar mudanças mais significativas. Então, o tema da criatividade na pedagogia não é simplesmente uma ideia de criar algo um pouco mais divertido, jogar com algo mais leve, sino precisamente para desenvolver nossa capacidade de imaginação, desenvolver nossa capacidade de comunicação, desenvolver nossas capacidades de criação de coletivos, de compreensão de outros sujeitos, um processo dialógico que nos permita desenvolver, então, capacidades para imaginar e para criar um processo transformador. Eu gostei muito quando também se falou das lideranças pedagógicas. Eu acho que é interessante pensar a pedagogia não como transmissão, mas como a construção de um movimento, uma liderança engajada nesse processo, liderança coletiva, que vai motivando e que participa junto com esse processo. Os educadores e as educadoras estamos sempre em processo de formação. Este evento de hoje é um grande processo de formação a partir de nossas práticas, na medida que sistematizamos nossas experiências, na medida que compartilhamos aprendizagens e não simplesmente decimos, que interessante aquilo que se faz aqui ou cá. É um momento em que dizemos o que podemos desenvolver em nosso caso para criar e desenvolver essas capacidades. Então, eu acho que este evento de hoje e o processo que vocês estão desenvolvendo aqui é muito importante nesse sentido. Para quebrar esquemas unidirecionais, verticais, transmissores, para, a diferença disso, criar processos de motivação, de engajamento, de compromisso e, pelo tanto, de formação de educadores e educadoras que vamos nos formando também nesse processo de forma permanente.
E por isso eu agradeço muito essa apresentação, tem sido muito interessante. Algumas vezes temos alguns problemas para ouvir tudo, mas acho que os materiais apresentados, as experiências, geram essa intencionalidade que podemos criativamente também utilizar em nossas práticas. Obrigada, Oscar. Obrigada também por trazeres esta questão nas aprendizagens mais significativas, não é? Porque são mesmo ligadas ao território, ligadas ao mundo, e que é necessário exercitar através da cidadania, não é? Da criatividade, exercer a cidadania para intervir diretamente. Obrigada também por isso. Sandra, que te ha entonces inspirado también en términos de cómo hacerlo, cómo integrarlo. Yo voy a hablar más, Óscar ha hablado más de la parte pedagógica y yo voy a hablar un poco más desde la universidad, ¿vale? Que es un poco mi ámbito en el que yo pues intento practicar esto con más o menos suerte y pienso un poco, bueno, si tuviera que impulsar esto dentro de la universidad, ¿cómo lo haría? ¿Vale? Yo alguna vez he reflexionado y digo, bueno, en la universidad, y probablemente eso ocurra en otros niveles, hay gente ya haciendo esto, hay gente ya que está comprometida, que está trabajando, que está intentando y está poniendo en práctica la educación para la ciudadanía global. ¿Cómo puedo darles más apoyo? ¿Cómo puedo reforzarles? ¿Cómo puedo subirles? O sea, porque muchas veces la sensación es mucho de soledad, ¿no? Es que soy la única persona que está haciendo esto en un departamento, en un consejo, en una escuela, siempre estoy sola, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para que esta gente se sienta más apoyada, más reforzada? Se me ocurrían algunas cuestiones, algunas maneras que en mi caso, pues, me han servido a mí también personalmente, ¿no? Por ejemplo, algo muy sencillo como es que esta gente reciba una formación, ¿no? Que reciba formación especializada para poner todo eso, pero también que dé formación. O sea, que se conviertan en formadores, en personas que pueden comunicar a sus pares cómo hacer estas cosas. Eso ya hay que buscar la vía, pero yo creo que eso ayuda a reflexionar, a pensar e incrementa también un poco un poco la visión y la sensación de que sí que eres una persona, un agente de cambio, ¿no? Por supuesto, creo que hay que dar mayores incentivos. O sea, hablo de la universidad, pero las personas que estáis en otros niveles educativos, no sé si podéis hacer la misma reflexión, pero en mi universidad, dedicarse a hacer y a poner en práctica iniciativas de educación para la ciudadanía global no está muy considerado respecto a otras cosas. Bueno, pues es hora de que esto tenga un refuerzo y una consideración importante en la carrera profesional de las personas que lo hacen, ¿no? Igual que la tienen otro tipo de resultados como pueden ser los artículos, ¿no? Que son lo más utilizado. Y luego, una cosa muy importante que también decía Óscar, mucho apoyo para investigar, reflexionar, sistematizar, o sea, todo esto que estáis haciendo aquí, pero apoyado con recursos, ¿no? O sea, hay que crear cuerpo, hay que reflexionar sobre las prácticas, hay que mejorarlas a partir de la reflexión, compartirlas, o sea, todo eso es fundamental. No me quiero olvidar, por ejemplo, en la universidad de un grupo que normalmente no consideramos, pero que también puede ser agente de cambio, como es el personal técnico. O sea, normalmente cuando se piensa en educación para la ciudadanía global en la universidad, se piensa en estudiantes y en profesores. Pero el personal técnico, la gente que lleva en España, en mi contexto, oficinas de cooperación. No sé cuál es el contexto portugués. Institutos de innovación docente, lo que sea, ¿no? O sea, personas que están en la parte más técnica y de apoyo, pero que también pueden ser actores de cambio, ¿no? Y pueden estar, digamos, impulsando estas prácticas. ¿Cómo podemos reconocer, cómo podemos darles formación, ¿no? La misma línea, si necesitan, y también cómo podemos reconocer en su carrera profesional que esto es importante? Aquí no hay oportunidades de formación para esta gente, ni tampoco se reconoce. Y yo creo que esto es importante, ¿no? Porque también, a ver, la transformación requiere de muchas personas desde diferentes lugares, o sea, es una empresa titánica ¿no? En este contexto y hay que involucrar a estas personas. Y por último, los estudiantes. ¿Qué hacemos con los estudiantes que están convencidos, ¿no? Que pues también hay que darles apoyo, hay que darles
hay que hacerles de alguna manera más partícipes, ¿no? De que puedan diseñar el currículum, de que puedan ser agentes que participen de una manera más activa, que puedan beneficiarse también a nivel curricular de estar involucrados en prácticas de aprendizaje servicio, aprendizaje acción, todas estas cosas. Yo creo que también se necesita una estrategia para los estudiantes. Y no me quiero extender más, pero una última cosa que me parece muy importante, es que de esto podríamos hablar mucho, de cómo hacer de esto una estrategia dentro de las instituciones, porque hay que pensar de manera estratégica, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esto una estrategia? Yo creo que es importantísimo construir narrativas alternativas. O sea, y estas narrativas alternativas se alimentan a partir de las prácticas. O sea, hay que hacer frente a las narrativas antidemocráticas, ¿no? Que hemos visto, ¿no? Y a las narrativas, no quiero decir antidemocráticas en la universidad, pero por lo menos que están mirando hacia otro lado, ¿no? Que están mirando hacia otras cuestiones que no son las que nos ocupan aquí. ¿Cómo podemos contrapesar, ¿no? Estas narrativas? Pues hay que hacerlas, hay que construirlas, hay que argumentarlas, hay que crearlas. Y mucho también desde la práctica, ¿no? Desde lo que se está haciendo. Yo creo que esto también es una cuestión importante. Construir como nuevos relatos, nuevas maneras, ¿no? De pensar la universidad y desde las prácticas de educación para la transformación. Gracias, Perdón por la Sandra. extensión, pero es un tema, yo creo que da para mucho, para pensar mucho. Sim, graças, obrigada, Sandra. Trouxe-nos aqui mais, não é, uns desafios, isto de combater dentro da própria universidade e da universidade para fora, estas narrativas mais viradas para outros. Sabemos, a competição, os nacionalismos, o mercado, estas questões todas, por isso é um grande desafio. Outra questão interessante que a Sandra trouxe aqui e que até nós também relatamos foi esta noção dos formadores, de quem recebe formação, dos formandos se tornarem formadores, não é? E formadoras, como nós temos aqui, carinhosamente tivemos muitos séniores, não é? Nesta sala, esta tarde também, pessoas que receberam formação e se tornaram formadores. A questão do reconhecimento, também achei muito interessante este ponto da Sandra, de que é necessário dar mais reconhecimento a estas áreas, e nós sabemos, numa escola superior de educação, muitas vezes não são estas áreas que são as consideradas fundamentais, e muitas vezes dentro dos politécnicos nem a educação é considerada área fundamental, por isso há aqui muito trabalho também a fazer. E estes atores que a Sandra também trouxe, claramente os estudantes, claramente as comunidades, claramente o pessoal não docente, que muitas vezes também é esquecido. Obrigada por também trazer estes desafios para o próprio ensino superior. E estamos mesmo a chegar ao fim, não é? Já ultrapassamos aqui até alguns minutinhos, mas não queria deixar de terminar sem perguntar aqui um bocadinho uma palavra de incentivo, quer à Sandra, quer ao Óscar. Sandra, sei que não é o melhor dia para te pedir palavras de incentivo, pero ¿qué mensaje final te gustaría dejar a estas personas que estamos trabajando en la educación superior y después también en efecto cascata, ¿no? Para llevarlo a las clases en estos temas que te gustaría dejar? Pues yo creo que el sentido de urgencia, ¿no? O sea, es importante hacer esto. Es urgente, es importante. Hay gente haciéndolo. Aquí hay gente, ¿no? Que ha presentado sus cosas, sus prácticas. Hay gente en otros lugares haciéndolo. O sea que no es algo aislado y es importante, yo creo que continuar, ¿no? Continuar quizás también de manera más también estratégica, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo podemos hacer que esto escale? ¿Cómo podemos hacer que esto tenga mayor impacto, ¿no? Respecto a pues, otras prácticas, otros discursos? No quiero ser muy confrontacional, porque hoy es mi estado de ánimo es un poco confrontacional, pero es verdad, o sea, es urgente también, ¿no? O sea, estamos en un momento muy fastidiado en relación con estas cuestiones, pero hay alternativa. O sea, hay alternativa, hay maneras diferentes de pensar el mundo, de pensar la educación, ¿no? De muchas cuestiones. Pues hay que, bueno, actuar de manera colectiva y pensando de manera también estratégica.
Gracias, Sandra, por estas palabras que también te motiven a ti, en este momento, que el helado no ha sido suficiente para, para la desgracia de ayer. Entonces, gracias. Y me ha venido, pensei, ouvindo a Alejandra Boni, uma expressão que o Oscar usa muito do Paulo Freire, que é a questão do inédito viável, não é? Essa ideia de sonhar algo que pode ser concretizável, não é? Por isso, sonhar e torná-lo concretizável. E, de facto, é esse sentido de urgência também que a Alejandra nos está aqui a deixar hoje. E, Oscar, palavras então também finais, motivadoras, para quem está aqui hoje e partilhou tanto do seu trabalho, não é? E da sua paixão por estas áreas? Bom, efetivamente coincido em muito com tudo aquilo que a Alejandra tem falado, porque eu compreendo porque ela é minha maestra também, temos trabalhado juntos em várias aventuras desta natureza, porque temos uma coincidência nessa perspectiva. Esse olhar ao futuro, mas como você disse, um futuro a construir, não um futuro que estamos vendo a ver o que acontece. E por isso essa ideia freiriana do inédito viável, que é criar nesses momentos as mudanças os mais radicais possíveis, que são possíveis hoje, vão nos dar condições para fazer mudanças que hoje não são possíveis. E por isso Paulo Freire falava de que não devíamos utilizar a palavra esperança de maneira abstracta, sino devíamos falar como um verbo, o verbo esperançar, porque temos que construir a esperança. Ele dizia que não vem do verbo esperar ou ver que acontece, sino esperançar, construir aquilo que queremos que aconteça. E vou seguir um convite que a Salete me tem dado, de que eu tenho aqui meu violão, e que então estava pensando em alguma música, e a partir da apresentação de vocês, quando falaram das cestas das sementes, eu reagi e lembrei essa canção de música de Gonzaguinha, que se chama Sementes do Amanhã, e que gostaria de compartilhar nesse momento, que diz assim: ontem menino, menina, que brincava me falou, hoje é a semente do amanhã. Para não ter medo, este tempo vai passar. Não se desespere, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé na gente, fé no que virá. Juntos podemos tudo, juntos podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé na gente, fé no que virá. Juntos podemos todo, juntos podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Vamos todos. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. Obrigada. Obrigada, Sandra. Obrigada, Oscar. Foi um prazer imenso. Foi um prazer imenso ouvi-los no final desta tarde tão cheia de riqueza, de tantas partilhas. Por isso, obrigada pelas vossas palavras inspiradoras. Obrigada também por este sentido de urgência que nos foi aqui deixado pela Sandra. Por isso, vamos esperançar, vamos construir essa esperança, não é? Ativamente. Porque o mundo precisa, não é? Nós precisamos de nós, nós precisamos de construir de facto algo com algum sentido. Muito obrigada.